paga del pecado. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23. Esta verdad, dada en una sola sentencia por el apóstol Pablo en su carta a los romanos, y en este capítulo o en esta parte donde ha estado disertando acerca de la salvación que nos ha sido dada en Cristo, y que si hemos pasado de muerte a vida, luego entonces no podemos permanecer en una vida de pecado sin que haya algún problema en nosotros, sin que haya algún redarguir del Espíritu Santo, de nuestra conciencia, del corazón, en cuanto al pecado que aún cometemos. Yo recuerdo que este texto era uno de los textos más conocidos, más repetidos. Era casi seguro que cuando en algún servicio público se tomaba una participación para repetir textos, más de un niño repetía este versículo de Romanos 6:23. Ellos repetían estas palabras, entiendo, sin que comprendieran todo lo que implica esta verdad. Además, proporcionaba a los que estaban allá también en ese momento alguna sonrisa, padres que quizás hasta se sentían orgullosos de ver que sus hijos tomaban participación repitiendo este texto. Aunque me imagino que difícilmente algún padre se iba a sentar con su hijo a explicarle las dimensiones o todo lo que comprendía esta sentencia o esta verdad revelada en las Escrituras. Pienso que todo lo que implica estas palabras que el Espíritu dio al apóstol para escribirlas, todo lo que se puede entender, la dimensión de estas palabras, en realidad son muy poco conocidas. Quizás hemos llegado hasta el grado de ya no tratar de conocer hasta dónde llega el significado de lo que es la paga del pecado. Ahora, podríamos decir en este sentido, hermanos, que hay un malentendido en lo que respecta a toda la verdad o la sustancia de este texto tan pequeño y las cosas que se derivan de ella y que tienen que ver con los hombres, porque nosotros vivimos así alguna vez, y tiene que ver con los que aún viven en su pecado. Los hombres, en cuanto a esta palabra de que la paga del pecado es muerte, lo están en primera instancia en Adán y lo están por sí mismos. En Adán porque él es el padre de toda la humanidad y representante de la misma. Por eso, aunque un recién nacido no peque intencionalmente o con malicia, sería un pecador pasivo, porque trae el pecado de Adán. Pero también peca por sí mismo cuando va creciendo y la maldad que ya viene o que ya forma parte inherentemente de su naturaleza empieza a desarrollarse con el paso de los años. Pecamos en Adán y pecamos en nosotros mismos. En el primero, pasivamente. Cuando llegamos o cuando vamos creciendo, comenzamos a pecar activamente. La malicia que habita en nosotros se va desatando en nuestros corazones y lo manifestamos en cosas muy graves muchas veces y otras no tanto, pero el potencial del pecado siempre está ahí presente. Así que la muerte como paga del pecado es apenas justo lo que merecemos delante de Dios.
Sin embargo, debemos ampliar el significado de lo que el apóstol Pablo nos quiere decir en este texto. Porque si Pablo solamente se estuviese refiriendo o exclusivamente estuviera hablando de la muerte física como la paga del pecado, realmente lo que nosotros hagamos no importa aquí en esta tierra. Porque si solo existe la muerte física, y eso es lo que él quiso decir, entonces no habría un mundo espiritual. No habría un cielo, un infierno, un lugar de bienaventuranza y un lugar de castigo. Si solo es la muerte física, sea porque Pablo pensara que no existe nada más, lo cual es imposible que así sea, entonces, ¿por qué seguimos una vida religiosa cuando en realidad podríamos disfrutar, darle gusto a la carne, complacer a nuestro cuerpo en todos sus deseos malvados? Porque al final de cuentas solo estamos hablando de que el pecado trae como consecuencia una muerte física. Porque si Pablo, entendiendo que él habló de las cosas eternas y que él mismo fue traspuesto en un momento al tercer cielo, pero igual nada más está suponiendo o diciendo que la paga del pecado es la muerte física, entonces tampoco vale mucho o no hay tanta diferencia entre los que buscan al Señor y los que no lo buscan. Después de todo, todos recibiremos esta paga, la muerte física. Y si solo esa es la única paga, entonces después hay vida eterna. No importa si crees o no crees. Pero entendemos entonces que el apóstol Pablo no está haciendo alusión solamente a la muerte física, a la que estamos sujetos. Más bien, cuando dice la paga del pecado es muerte, abarca e implica todo aquello que recibió el primer hombre cuando pecó contra Dios. Y se puede ver entonces la muerte como un resultado o un salario del pecado en 3 formas, quizás hasta 4, pero no es preciso profundizar en esa forma, sino solamente ver 3 formas en que abarca la muerte, de la cual el apóstol dice: la paga del pecado es muerte. Ampliemos entonces el pensamiento sobre estas palabras y demos gloria a Dios si hemos sido librados de ella, si hemos sido librados de ellas. Primero, cuando el apóstol Pablo dice la paga del pecado es muerte, en efecto se está refiriendo a una muerte física. Aunque Adán lo primero que experimentó fue la muerte espiritual y no la muerte física, consideremos primeramente esta, la muerte, la separación del cuerpo y el alma. La realidad entonces de la muerte en el cuerpo es algo a lo que nosotros estamos acostumbrados a ver, a oír, a saber de ella. La muerte no nos es ajena, no es algo desconocido para nosotros mientras vivimos en esta tierra. La hemos visto de cerca y la hemos visto de lejos. La hemos visto de cerca en algún familiar, en alguien cercano a nosotros. Y algunos la han visto tan cerca en su propia persona, solo que aún no era su tiempo. La hemos visto tan de cerca y tan de lejos, ahora que se están suscitando este tipo de cosas en nuestra tierra, en el planeta, catástrofes, cosas que destruyen lo que el hombre ha hecho. Se habla de muertos por aquí, muertos por allá. Entonces nos damos cuenta que realmente la muerte forma parte de nuestra existencia mientras vivimos aquí. Tratar de negar esta verdad no es bueno. Tampoco quiero que vivamos en una actitud de pesimismo
por estar pensando siempre en ella, pero la verdad es que todos nos estamos dirigiendo hacia eso, hacia la muerte. Se nos ha acercado de verdad en algunos casos tan pero tan cerca que quizás hasta miedo ha dado a nuestro corazón. Y en muchos casos se ha alejado de algunas personas o de muchas que viven en sanidad física, no tienen problemas físicos aparentemente, y eso les hace pensar que la muerte realmente está muy lejos de ellos. Hemos visto a personas suponer que por la cuestión de su juventud, sus 18, sus 20 años, se proyectan hacia el futuro mirando la muerte hasta los 80 o los 70 años, o más incluso, 70, 80 o más. Eso es una necedad, porque como se ha repetido antes, la muerte no conoce ni de edades, ni de géneros, ni de posiciones. Va arrastrando a todos parejo. Sin embargo, muchos se resisten a ella y otros hacen muchas cosas por alejarla o por lo menos para que no llegue tan pronto. Nadie puede burlarse de la muerte, pues tarde o temprano tocará a nuestra puerta o en algún momento. Huir de ella no es la solución, pues a donde quiera que vayamos nos encontraremos con ello. Así es, así como se dice que los hombres buscan por todas las cosas que acontecen en nuestro planeta, por todas las cosas que se ven, por la mucha gente que ya hay y que suponen que este planeta no va a resistir y andan buscando nuevas formas de vida, lugares donde puedan ir a radicar o salirse de lo que es el ambiente del planeta e irse a otro lugar, no importa, ahí van a morir. Aun si fuéramos alguna estrella lejana, ahí moriríamos. El único lugar donde no existe la muerte es el cielo, y para allá no van todos. Solo en la eternidad, en la presencia del gran Dios, que es vida en sí mismo, la muerte ahí deja de existir. Y ese es un reino espiritual. Pero fuera de ahí, a donde los hombres vayan, aún ahí la muerte los alcanzará, porque es la paga del pecado. Tratar de esconder las situaciones que se viven, la realidad en la que vivimos, no es bueno. Si hiciéramos nuestra morada en algún lugar lejano, nos daríamos cuenta que ahí, tarde o temprano, ella nos encontrará. Aunque hiciéramos por no saber de ella, ignorarla, no por eso no llegará. Olvidarnos de ella pensando en algo más positivo, aún así descubriremos que la muerte está muy cerca. La muerte física, la separación del cuerpo y el alma. La muerte física, el que los órganos del cuerpo dejen de funcionar, motivado por algún accidente, alguna maldad perversa de los hombres, alguna enfermedad. Esa cosa que causa temor a muchos hombres. La muerte física es una de las pagas del pecado o parte de ella, pero no lo es todo. Cuando pensamos en este suceso que ha acontecido a millones de hombres a lo largo de la historia, que está aconteciendo en el presente, que aconteció ayer y que el día de mañana se seguirá hablando de ella, nos hace pensar pues cuán real es esto. Algunos tratarán de explicar que esta situación de morirse, de que el cuerpo deje de funcionar, está más bien sustentado en cosas meramente evolutivas, situaciones de la naturaleza, pero no en relación con Dios y sus criaturas. Sin embargo, el apóstol Pablo dice, porque la paga del pecado es muerte. Esta es una verdad. En la historia humana, solo 2 hombres no murieron.
Enoc y Elías. Todos vamos hacia allá. Y si el Hijo de Dios, el eterno Hijo de Dios, para poder salvarnos se hizo hombre y tuvo que gustar la muerte, ¿quiénes seríamos nosotros para suponer que no moriremos? Porque incluso si el Señor viniera esta misma noche, sufriríamos algún tipo de muerte, por decirlo así, porque el apóstol habla de ser transformados, lo cual implica la muerte del cuerpo viejo y la transformación de ese en un cuerpo glorificado. Porque la muerte, en el caso de la separación del alma y el cuerpo, implica una muerte para el cuerpo, no para el espíritu. El espíritu, el alma sigue viviendo, pero es el cuerpo el que deja de funcionar, y estando sujeto a esa condenación, a esa paga, el cuerpo se va deshaciendo. Y así, hasta que queda hecho polvo también. Ahora, si eso fuera todo, sería maravilloso, pero no es así. Morimos cada día, y cuando parece que somos más fuertes y que podemos enfrentarla, nos vemos desilusionados, entendiendo que hay gente que mirándose sana, que practicando una vida sana, aún así la muerte terminó con él. Eso también es verdad. Es parte de la existencia humana, independientemente de lo que hagamos. Hay una cosa a donde todo ser humano se dirige inequívocamente. Esa es la muerte física. Y como he dicho, si el mismo Señor tuvo que atravesarla, ¿por qué nosotros? ¿Por qué nosotros no? A más de aquellos 2 hombres que no gustaron la muerte, esa no es la regla, es la excepción, según la soberanía eterna de Dios. Porque la paga del pecado es muerte. Y si ese fuera lo único, y después de morir fuéramos recibidos en gloria, no importa cómo fuera nuestra vida, pues realmente el aguijón no sería tan venenoso. Pero no es así. Porque la paga del pecado es muerte física, pero también lo es la muerte espiritual. Así como todos los hombres se dirigen a la tumba como una verdad incuestionable, también es cierto que los hombres están muertos espiritualmente. En la historia humana, comenzando con el primer hombre, Adán, solo 3 personas no estuvieron muertos espiritualmente. Adán y Eva por un tiempo, y solo el eterno Hijo de Dios, que no podía experimentar esto porque Él es la vida. Pero vean a Adán y a Eva en su estado de inocencia. Fueron creados a la imagen de Dios y recibieron la vida de Dios. Luego entonces no estaban en muerte, pero murieron. Porque el Señor les dijo ciertamente: el día que de ella comieres, del fruto morirás. Y en efecto murió espiritualmente. La muerte física le llegó 930 años después a Adán y un poco antes a su mujer. Pero la muerte espiritual fue lo primero que gustaron una vez se rebelaron contra Dios al desobedecerlo y comer del fruto prohibido. El otro no podía morir porque no es partícipe de la vida humana, y aunque lo fue por un tiempo en la carne, él no está sujeto a las mismas cosas que a nosotros. En él estaba la vida y él era la luz de los hombres. Ni un solo momento estuvo sujeto a lo que el primer hombre. De hecho, en su muerte corporal es que somos traídos a la vida espiritual que podemos obtener a través de él. Después de Adán y su mujer, todos nacen muertos espiritualmente. Todos nacen espiritualmente. ¿Por qué nacemos muertos espiritualmente? Bueno, porque somos engendrados por un padre muerto espiritualmente. Y si el padre es creyente, no importa. La esencia del pecado que habita en él es traspasada de generación en generación.
Por eso entonces, según el tiempo de la vida, cada generación que viene y cada generación que viene y que va, experimenta esto. Todos nacemos así. Sí, aún aquellos pequeños, seres tan pequeños, que cuando les vemos sonreír en su rostro inocente en alguna manera, aún ellos están participando de esa muerte espiritual, que es también la paga del pecado. Aún en esa luz de inocencia que parece brillar en los recién nacidos, que solo es aparente, porque una vez que comienza su desarrollo el pecado crece y crece y crece en ellos. Eso es verdad y es innegable. Yo sé que la generación de hoy muy difícilmente algún padre o alguna madre pensará acerca de esto en relación con su hijo. Pero no importa que no lo pensaras, así es. Porque la paga del pecado es muerte, muerte física, muerte espiritual. Lo segundo fue lo primero fue lo segundo. Pero ahora no importa el orden cronológico. Lo que sí importa es saber que cada ser humano que es concebido nace muerto espiritualmente, o es concebido muerto espiritualmente. Sí, dijo David, he aquí en pecado me concibió mi madre. Eso es lo que dice la Escritura. ¿Por qué creemos entonces que un hombre nace muerto espiritualmente? Bueno, porque ese hombre, a menos que reciba la vida en Cristo por el Espíritu Santo, ese hombre no seguirá otra cosa sino las tinieblas, que es otro símbolo o sinónimo de muerte y de oscuridad. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Por eso sabemos que los hombres están muertos espiritualmente, porque Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Y como los hombres son tinieblas y viven en tinieblas, no aman la luz. La luz les causa ese volverse porque no pueden soportar lo brillante de lo que es Dios en su esencia y que nuestro ser no puede tolerarlo por el estado en que estamos, a menos que recibamos vida. No hay justo ni aun uno, dice la Escritura. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Y de ella recibisteis vosotros, dice Pablo a los Efesios capítulo 2, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esa es la verdad de la Escritura. Cuando vemos a la humanidad, no podemos más que asentir a lo que la palabra del Señor nos está diciendo. Y el mismo Señor Jesús dijo, y si la luz que hay en ti son tinieblas, ¿cuántas serán las mismas tinieblas? Esos son solo unos versículos de la Escritura. Pero en general la Biblia establece, no solo declarándolo, sino también presentándonos el historial de la vida humana. En el contexto histórico vemos que la palabra de Dios es verdad. Los hombres están muertos espiritualmente. La relación que un tiempo experimentó Adán con su Creador se perdió y en su pecado, al morir, comenzó a caminar en oscuridad, pues sus ojos ya no podían contemplar al Creador. ¿Quién hará limpio de lo inmundo?, pregunta Job. Nuestra propia experiencia, aún estando en Cristo, nos enseña que esto es así. Porque si aún en Cristo nos damos cuenta de los residuos del pecado que moran en nosotros y que batallan terriblemente contra nuestra nueva vida, ¿qué diremos entonces de los que están aún en oscuridad y en tinieblas? Esto es muerte. Si recibiendo aún la vida en Cristo somos tentados por nuestro cuerpo a pecar, ¿cómo sería nuestra vida estando en las tinieblas del pecado? Esto es verdad. Un hombre muerto espiritualmente no busca a Dios. Un muerto espiritualmente no se deleita en Dios. Un muerto espiritualmente no se deleitará en Dios. No tendrá el deseo de hacer la voluntad de Dios y menos aún amará a Dios. Porque el amor se despierta con la vida. Y en el caso nuestro, ese amor que ha sido derramado en nosotros, en nuestros corazones, por el Espíritu Santo que nos es dado.
y es el Espíritu el que da vida. La carne para nada aprovecha. Nos damos cuenta entonces, hermanos, que la paga del pecado es muerte, muerte física y muerte espiritual. El apóstol Pablo a los mismos efesios les dice en que nosotros también anduvimos un tiempo. Si tú, hermano, si tú ahora eres un ferviente seguidor de Cristo y le amas y de verdad tu corazón se goza en alabarle, bienaventurado tú, mas sabe que tú también estuviste muerto. No debes de mirar a los demás con desprecio como si tú caminaste un camino diferente. Todos pasamos por ahí. Todos pasamos el umbral de la muerte espiritual cuando fuimos concebidos. Y todos pasaremos el umbral de la muerte física, porque ambas son la paga del pecado. No se trata de considerar a la iglesia como el dador de vida. No es la iglesia quien da vida, no es el bautismo el que te da vida, ni siquiera la fe te da vida. Es Cristo el que da la vida, el Espíritu Santo. Lo que hace la fe una vez recibiste la vida es llevarte a Cristo en arrepentimiento. Pero la vida está en Él. La vida viene de Él. La vida proviene de Dios. No pienses, hermano, que habiendo estado en la iglesia por un largo tiempo, eso es lo que al final te dará vida. Un hombre puede pasar 1000 años en un templo todos los días escuchando mensajes y a menos que el poder del Espíritu se mueva en él, ese hombre seguirá como una piedra, muerto, sin vida, insensible a las cosas de Dios. Entonces la muerte física y la muerte espiritual es la paga del pecado. Pero no es todo lo que hay, porque hay todavía algo peor, la muerte eterna. ¿Qué es la muerte eterna? Si la física es la separación entre el cuerpo y el alma, la eterna entonces es terrible, porque significa la separación eterna de Dios por siempre. Esto es, no es que ahora los hombres estén unidos con Dios, no, están separados, porque Dios es vida y ellos están en muerte, y la muerte y la vida no se llevan. Entonces, lo que sucede es que aunque están separados mientras viven en la tierra, se considera la muerte eterna como lo peor, como la condenación más terrible, ni siquiera la muerte física, sino la muerte eterna. Porque la muerte eterna es la separación de Dios, del hombre de Dios, en el cual ya no queda ningún tipo de esperanza para el hombre ser salvo. Cuando en aquel día la voz de Dios diga, apartaos de mí, malditos al fuego eterno, entonces se efectuará la palabra, sorbida es la muerte con poder para unos, pero luego la muerte para los impenitentes e incrédulos comenzará a ser parte de ellos en la eternidad misma. Porque en la eternidad, en la condenación eterna, ya no hay oportunidad de salvación, ya no hay predicadores, ya no serán enviados a hablar de Cristo, ya no escucharán de Él, sino que solamente quedará un espacio eterno y que verán como si cada momento se va haciendo más y más grande la distancia entre ellos y Dios. Hoy aún los incrédulos a veces dicen, Dios mío. En aquel tiempo quizás hasta esa palabra se ha quitado de sus labios. Ya no hay esperanza. En el tormento eterno, que es la condenación, que es la muerte espiritual, la separación, todo quedará acabado. Mientras el hombre vive en la tierra, estando separado de Dios, hay esperanza. Hoy es el día de salvación, dice el Señor. Hoy es el día. Pero una vez que esta vida se acabe, lo cual es tan corta, los hombres se darán cuenta y desearán por mucho
la salvación, y eso incrementará en un grado muy grande su sufrimiento, porque desearán ser salvos, desearán escuchar de Cristo, desearán saber de la cruz, y ya no habrá posibilidad. Se lamentarán y se maldecirán, pero la muerte eterna habrá llegado. La muerte eterna se cebará sobre ellos, los absorberá. Y mientras en el cielo se disfrutará la vida bienaventurada, en la presencia del gran Rey, en el tormento eterno, los hombres sucumbirán y sucumbirán, pero sin morir, sin morir. Sufrirán y sufrirán. Y cuando su mente se proyecte hacia el futuro, por decirlo así, en todos los sufrimientos que le esperan, qué terrible será eso. Por eso hoy la Escritura insiste, por eso hoy el Señor nos llama: venid a mí, porque así como la paga del pecado es la muerte, el apóstol Pablo ofrece una respuesta maravillosa. Y quizás es acorde a lo que él nos está tratando de decir, porque si la paga del pecado es la muerte física, la muerte espiritual y la muerte eterna, en el cual se acaba todo tipo de esperanza, el apóstol Pablo responde con otras palabras que se contraponen a lo que él está diciendo primero. Dice él: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el don, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es verdad, hermanos, es verdad. Nosotros también experimentaremos la muerte física, pero solo esa. Porque estando muertos espiritualmente, fuimos traídos a la vida por su poder. Nos trajo a la vida y con ello la promesa de la vida eterna. Lo único a lo cual tenemos que enfrentar será la muerte física. Y eso solo por un momento, porque como la muerte física es la separación del cuerpo y el alma, y el cuerpo que se deshace, tenemos promesa del Señor de que en su momento recibiremos un cuerpo glorificado, lo cual nos hará saber que el efecto de la muerte quedará deshecho totalmente. Sí, porque no hemos de estar para siempre en el cielo en espíritu, nuestras almas, nosotros, sino en cuerpo, como el cuerpo de nuestro bendito Salvador. Pienso que por eso Pablo habrá expresado estas palabras con mucho gozo: mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, porque la vida está en Él. La vida está en Cristo. Él es la vida. Es como si el apóstol Pablo, al entender las dimensiones que implica el pago del pecado, que se recibe por el pecado, es como si él dijera: este pago es demasiado grande para ser cubierto por hombre alguno. Todo lo que la muerte implica, tanto en lo presente como en lo porvenir, solo alguien mayor que ella podría vencerlo, y alguien que no estuviera sujeto a ella, sino que estuviera por encima de ella, de tal manera que aunque se sujetara por un momento a ella, al final lo venciera. Y ese fue Cristo, quien venció a la muerte con poder. La muerte no se enseñorea más de él. No puede. Porque antes que la muerte existiera, Él es vida eternamente. La separación que se tiene con los seres queridos no tiene nada que ver con esto, la muerte eterna. Pues incluso algunos se reencontrarán con sus seres queridos en la eternidad, con Dios, si creyeron. Y muchos otros se reencontrarán con sus seres queridos en una esperanza vana, porque será en la perdición. Y ahí no habrá tanto gusto de verse, sino solo en el cielo. Cuando la vida se acabe en este mundo, toda oportunidad de salvación se va con ella. Toda. No queda más sino un hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Nada más terrible que esto. ¿Podrías ahora clamar: Señor, ayúdame, ayúdame, ayúdame? Antes de que llegue ese momento, antes de que la muerte me alcance, dame la vida, dame la vida.
porque bien podrías clamar estas mismas palabras en el infierno, pero solo recibirás como respuesta un silencio de parte de Dios. Y si Saúl se sintió terrible cuando se dio cuenta que Dios no le respondía, ¿qué han de sentir los espíritus atormentados al clamar por ayuda y saber que nadie se las dará? Cristo es mayor que la muerte, infinitamente. Él vino, tomó nuestra naturaleza, se sujetó voluntariamente a la muerte por 3 días y se levantó con poder. Se levantó de la tumba. Este pago tan grande que da la muerte solo puede ser superado por una dádiva divina, el don, el regalo en la gracia de Dios. Solo Él podía superar y vencer al estar por encima de lo que para nosotros era una maldición perpetua sin Él. El que vino del cielo, mayor que todos es, mayor que todos y todo. Y la muerte, aunque es terrible, no pudo con Cristo. Así es, por un momento lo retuvo, pero Él al final ganó para nosotros. Si Él no hubiera resucitado, luego nosotros entonces aún estaríamos en nuestros delitos y pecados. Por eso, Él es el eterno y su muerte fue suficiente. Si el hombre quiere pagar sus propios pecados, como se ha ofendido a un Dios eterno, su castigo tiene que ser eterno. Como Cristo es eterno y la paga del pecado es la muerte, Él murió. Él murió, recibió la paga del pecado por nosotros y luego al levantarse ya no hay poder sobre Él. Los hombres morirán y morirán sin morir nunca. Los hombres se sentirán que se acaban y se acaban y nunca dejarán de ser atormentados, porque la paga del pecado es muerte. ¿No debería esto movernos a darle la gloria al Señor, aquel que vive por siempre? Te hablo a ti, hermano o amigo. Quizás te encuentras en muerte espiritual y por ende en muerte eterna, aunque la muerte física aún no haya llegado. Quizás te encuentras caminando hacia la perdición, te encuentras caminando hacia el lugar de castigo. ¿Qué dice el Espíritu de Dios a tu corazón? Si eso es así, corre a Cristo. Si el Espíritu te convence de esto, corre a Él, arrepiéntete. Recibe la vida en Cristo por su poder y la muerte espiritual será cosa del pasado y la muerte eterna en el futuro ya no tendrá parte contigo. La muerte física la experimentarás como todos, pero al final tendrás un cuerpo glorificado. Sí, dice Pablo, la paga del pecado es muerte, en 3 maneras, pero la dádiva de Dios, que es mucho mayor, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. No te quedes así. ¿Por qué te quedarás así? ¿Por qué seguirás ese camino? ¿Por qué vas a caminar en esta vida como si fuera lo más importante? Quiera el Señor, por su Espíritu, obrar en los que aún se encuentran en tinieblas o muertos espiritualmente y sean traídos a la luz, a la vida que hay en nuestro Señor, para gloria de su nombre. Amén.